En 1993, la joven investigadora de posgrado de nombre Carolina Bruce llevó a cabo uno de los experimentos más insólitos y a la vez reveladores sobre la naturaleza de los vínculos humanos, titulando su tesis con el llamativo nombre de Sweet Pussy Cat, un análisis del uso de expresiones íntimas y su relación con la satisfacción matrimonial a lo largo del tiempo. Un trabajo que fue publicado en el Journal of Social and Personal Relationships y que, aunque en apariencia podía interpretarse como una curiosa indagación académica sobre los sobrenombres cariñosos que emplean las parejas, en realidad arrojó resultados tan impactantes que ni siquiera hoy, después de más de 3 décadas, los psicólogos especializados en dinámicas relacionales logran desentrañar del todo los motivos precisos de su eficacia. Pues Bruce se topó con algo desconcertante. Las parejas que incorporaban en su trato diario un lenguaje privado cargado de expresiones idiosincráticas, apodos únicos y códigos que nadie más comprendía, reportaban consistentemente índices de satisfacción matrimonial muy superiores a aquellas que no lo hacían. Pero lo más desconcertante llegó cuando la autora se dedicó a analizar cuáles eran los tipos concretos de apodos que generaban mayor fijación emocional y niveles obsesivos de apego, ya que descubrió 3 grandes categorías que parecían encender zonas primitivas y ancestrales en la arquitectura cerebral femenina, algo tan potente que ningún otro investigador se animó a replicar ese trabajo durante casi 30 años, debido a lo polémico de sus implicancias, dejando latente la pregunta sobre qué había descubierto exactamente Carol Bruce, que resultaba tan eficaz como para inducir sentimientos de dependencia romántica mediante la sola emisión de palabras cuidadosamente escogidas. La clave estaba en que Bruce, sin ser plenamente consciente de los mecanismos neurobiológicos que documentaba, había dado con 3 tipos de apelativos que de forma simultánea activaban varios sistemas neurológicos en el cerebro femenino, circuitos de apego maternal, vías dopaminérgicas asociadas a la recompensa y redes de vinculación exclusivas que a lo largo de millones de años de evolución se habían especializado en consolidar lazos de pareja duraderos. Hoy quiero mostrarte estas 3 formas de nombrarla, estos sobrenombres prohibidos que, amparados en evidencia científica, pueden generar en ella un nivel de obsesión emocional tan profundo que te advierto que los uses con extremo cuidado y respeto, porque no se trata de artimañas baratas ni de técnicas manipulativas de manual, sino de principios psicológicos y biológicos profundos que, cuando se aplican de manera ética, pueden construir conexiones tan reales y duraderas que superan con mucho la atracción pasajera o la seducción superficial. Si alguna vez te ha pasado que deseas que una mujer no deje de pensar en ti, que sienta un deseo magnético de buscar tu compañía y se pregunte por qué no puede mantenerse alejada de ti, o si has notado que tras unas semanas las mujeres parecen aburrirse de tu presencia a pesar de todo tu esfuerzo por agradarles, entonces esto que te voy a explicar te resultará esencial, porque se trata de entender cómo se construye el tipo de vínculo tan estrecho que la hace incapaz de imaginar su vida sin ti, transformando por completo la forma en la que entiendes la psicología femenina y las relaciones de pareja. Y es que el problema principal radica en que la mayoría de hombres usa apodos como si fueran adornos superficiales y genéricos, mi amor, cariño, bebé, sin comprender que estas palabras son en realidad estímulos que disparan respuestas neurológicas específicas en su cerebro, del mismo modo que sería absurdo tener acceso a un piano de cola y limitarse a golpear siempre la misma nota en lugar de componer armonías complejas. Piensa en ese amigo que llama princesa a todas sus citas y luego se pregunta por qué ninguna se siente especial, o en Roberto, que cree que decirle mi reina
suena romántico, ignorando que está usando el mismo circuito neuronal ya activado por los últimos 10 pretendientes que ella conoció, cometiendo así el error de no entender que el cerebro femenino evolucionó para responder de manera diferenciada a tipos distintos de sonidos, ritmos y palabras, tal como advertía Marco Aurelio al recordar que todo está en permanente cambio y que debemos observar que las palabras no son meros símbolos, sino verdaderos interruptores que pueden alterar la química cerebral de quien las escucha. La parte más fascinante de la investigación de Bruce fue mostrar que el lenguaje íntimo o idiosincrático, aquello que solo existe entre tú y ella, puede forjar un microcosmos relacional exclusivo, casi como una cultura propia en miniatura consolidada mediante rituales, códigos y expresiones privadas, algo que reforzaba la intimidad y la complicidad entre las parejas. Pues, en su estudio con más de 150 parejas casadas, descubrió que aquellas que más recurrían a este lenguaje compartido reportaban significativamente más satisfacción conyugal. Pero lo realmente disruptivo vino cuando analizó los tipos de apodos que se correlacionaban con mayor apego y obsesión emocional, descubriendo que ciertas palabras actuaban como catalizadores emocionales al activar de forma simultánea varios sistemas neurológicos, como el apego maternal, construido evolutivamente para consolidar la cercanía y la seguridad, un mecanismo similar al del vínculo madre-hijo. El sistema dopaminérgico de recompensa, que se activa cuando somos reconocidos y valorados del modo que deseamos, y la red de exclusividad relacional, que fomenta el sentido de pertenencia única y privilegiada. Este conocimiento neurobiológico permitió identificar 3 grandes tipos de apodos con un potencial tan poderoso que deben usarse con absoluta responsabilidad. El primero es el apodo de cómplice, como mi cómplice, partner in crime o aliada secreta, ya que genera una respuesta de exclusividad conspirativa al implicar que hay secretos, planes y perspectivas que solo comparten tú y ella, creando un fuerte lazo de nosotros contra el mundo, fomentando la igualdad en lugar de jerarquías, a diferencia de princesa o bebé que pueden sonar paternalistas, y ofreciendo la anticipación constante de nuevas aventuras juntos, construyendo una sensación irresistible de futuro compartido. El segundo es problema hermoso o mi problema favorito, un apodo que explota una contradicción psicológica muy potente porque valida su complejidad en lugar de intentar simplificarla, celebrando su carácter impredecible y desafiante, reconociendo su capacidad de impactarte emocional e intelectualmente, y generando una atracción desde el conflicto, ya que reconoce que ella es estimulante precisamente porque es complicada, algo neurológicamente adictivo para el cerebro que se aburre con lo predecible. El tercer apodo es mi adicción o mi veneno favorito, el más peligroso de usar porque activa directamente los mismos circuitos cerebrales asociados con las adicciones reales, comunicándole que no solo es deseable para ti, sino imposible de resistir, admitiendo tu vulnerabilidad de forma controlada, desde la fortaleza, generando así una expectativa inconsciente de que tu atracción por ella solo se intensificará con el tiempo, en lugar de menguar. Pero antes de usar cualquiera de estos apodos, debes entender los 3 principios estoicos clave para su implementación responsable. El primero es la autenticidad genuina sobre la técnica, ya que si no sientes verdaderamente que ella es tu cómplice, tu problema hermoso o tu adicción, esos apodos sonarán falsos y serán percibidos como manipulativos, generando rechazo. El segundo es la moderación en la frecuencia, recordando que incluso lo más valioso pierde valor cuando se usa sin medida, por lo que debes reservar estos apodos para momentos de verdadera conexión y no convertirlos en muletillas automáticas como cariño o amor.
El tercero es la responsabilidad ética por las consecuencias emocionales que pueden despertar, ya que si no tienes intenciones serias o no estás preparado para el nivel de intimidad que estos apodos pueden generar, corres el riesgo de causar daño emocional significativo, tal como advertía Epícteto al decir que no debemos esperar que las cosas sucedan como queremos, sino quererlas como suceden, aceptando las implicancias de nuestras acciones. Además, debes evitar ciertos errores fatales, como usarlos demasiado pronto en la relación antes de tener la base de química necesaria, ya que podría sonar forzado o desesperado. Abusar emocionalmente de ellos en poco tiempo, saturando su efecto, o carecer de congruencia entre lo que dices y cómo actúas, pues llamarla cómplice implica integrarla en tus planes. Llamarla problema hermoso significa aceptar su complejidad, y llamarla adicción requiere demostrar atracción sostenida y real. La historia curiosa es que Bruce siguió recibiendo consultas sobre su estudio más de 2 décadas después, reconociendo que le fascinaba estudiar los micromomentos que crean relaciones profundas, y descubriendo que mientras apodos como Babe, Sweetie o Baby Doll eran percibidos como genéricos, reductivos o condescendientes, y por eso rechazados por muchas mujeres, aquellos que reconocían su poder, su complejidad y su valor único lograban encender su interés y construir conexiones significativas. Y si necesitas un ejemplo real, piensa en el caso de mi amigo Sebastián, que pasó de usar apodos convencionales que sonaban dulces pero genéricos a observar realmente la personalidad de cada mujer en su vida para encontrar un apodo auténtico y único para cada una, llamando mi problema hermoso a María, una empresaria independiente e intelectualmente desafiante, y cómplice a Laura, amante de las aventuras espontáneas y de los planes no convencionales, logrando que ellas mismas empezaran a usar esos apodos como parte de su identidad relacional, pidiéndole que los repitiera y sintiendo que él las veía como personas únicas, no como representaciones genéricas de mujer romántica. Al final, los filósofos estoicos ya intuían que las palabras no son meras etiquetas, sino actos con un poder real de transformación, no por las sílabas mismas, sino por el significado personal, íntimo y exclusivo que encierran, recordándonos que la verdadera conexión no se crea con palabras vacías, sino con palabras elegidas con cuidado, conciencia y respeto, usadas con moderación y siempre basadas en una visión auténtica de la otra persona como alguien complejo, irrepetible y valioso, algo que, si logras aplicar con integridad, puede diferenciarte de todos los hombres que ella haya conocido, creando un lazo emocional que no pueda ni quiera olvidar, porque el verdadero secreto no está en las técnicas, sino en la capacidad de mirar profundamente y nombrar con precisión eso que solo tú puedes ver en ella. Algo para reflexionar y decidir si estás realmente preparado para la intensidad de conexión que estas palabras pueden generar.